Nos decía que voy a armar lo que voy a decir ahora para dar testimonio de que fui escuchando. De hecho, cuando me invitan a hablar de actualidad es algo que me produce algún tipo de temblor, de irritación a veces. Tengo ya los anticuerpos de los congresos de psicologías que siempre tienen el tema de la actualidad, y es el tema que deja un margen muy estrecho. El margen es entre hablar de las técnicas actuales, generalmente los congresos proponen eso, mostrar que el psicoanálisis ha caído en desgracia y hay terapias mucho más modernas que Freud. Eso decía en la Universidad Católica, y Cristo es un poco más viejo que Freud. Y la actualidad, empujados por otra parte a dar cierta muestra de lo que se está haciendo y de optimismo. Sé que el planteo de la actualidad es un planteo complejo para darle sustancia teórica y una constatación rigurosa de las cuestiones. Inclusive cuando le preguntaba a Carolina, una de las organizadoras, qué esperaban que yo dijera o de que hablara, bueno, mi sitio en la facultad un poco me condenaba, pero tampoco se trata de hablar descriptivamente de lo que está pasando en la facultad. De hecho, algo hay que decir de eso. Pero la línea que se fue planteando hoy, bueno, me dio varias perspectivas. Quisiera arrancar por lo que planteaba Lili, que me parece perfecto para situar en la actualidad argentina la situación del psicoanálisis, que de por sí es absolutamente heterogénea, pero Lili eligió una dirección que tiene que ver con el contexto, con la memoria, con la historia, con todos los otros paneles, y habría que decir que ya se estuvo hablando de actualidad desde que empezó estas jornadas. De hecho, no se podría hablar de actualidad si no observamos qué tipo de resistencia produce el psicoanálisis actualmente, en los dos sentidos. O sea, a qué cosa del psicoanálisis se resiste, y el psicoanálisis como una de las resistencias más interesantes de lo que es la dimensión del olvido y de la globalización. Lili mencionó al pasar este sintagma de Lacan absolutamente usado y abusado de subjetividad de la época. Entonces quería empezar por ese lado, que me parece es un lugar de penetración que le da cierta posibilidad de argumentar el problema. Me parece que subjetividad y época son casi elementos antagónicos. Quiero decir que estamos en una situación como presente de algo que difícilmente podemos tener percepción de nuestra época. Los historiadores han sido bastante laboriosos en ese aspecto, trataron de distinguir qué es la historia que se cuenta de la historia que ocurre. Es un concepto de historia absolutamente freudiano, que Michel de Certeau lo toma para decir que no se puede plantear una especie de uniformidad en la historia, y que la noción de época supone resortes globales, correlaciones de hechos que generalmente simplifican
lo que nosotros podríamos decir, ¿qué es lo que produce a un sujeto? Los resortes políticos, los resortes sociales, cierta actualidad científica, la caída de las Torres Gemelas, o sea, ¿qué es lo que sintetiza una época de la cual un sujeto sale como producto? O sea, esa línea de cómo la época produce un sujeto, yo creo que la mejor manera para analizarla es empezar a separarlas. Época y subjetividad. Y casi me gustaría más decir época y sujeto, en tanto que me parece un término más explorado psicoanalíticamente. Quiero decir lo siguiente: el sujeto sobre el que el psicoanálisis se detiene tiene mucho que ver con esto que Lili decía recién, como en una familia marginal de los 7 hijos uno es desnutrido. Que el psicoanálisis pueda producir esa pregunta es hacerle lugar al sujeto sin que la pregunta por el sujeto sea simplificada por lo social o por la época. El psicoanálisis en ese sentido conserva, lo digo sabiendo que puede producir algún tipo de fastidio esta expresión, pero conserva como ética cierta pregunta asocial, cierto núcleo asocial, que es lo que permite atravesar cuestiones del orden social, quizá como Gilou hizo hoy, preguntándose por la condición de los desaparecidos a partir de resortes que atañen a lo simbólico, a lo real. Entonces, el psicoanálisis puede atravesar como una ética cuestiones que son siempre preguntas de índole de la repetición y, digámoslo por ahora sí, de la estructura, aunque no sabemos muy bien qué estamos diciendo con esto, pero que son una especie de resistencia a la simplificación social, a la simplificación de una explicación por la época. Cuando se quiso interpretar esa expresión de Lacan, la subjetividad de la época, que el analista tiene que estar en conocimiento de eso, también Lacan dice que no se tiene que dejar arrastrar por la espira de la época, tiene que estar atento a la discrepancia de lenguajes, o sea que la idea de Lacan no era una idea simplista de que el analista tiene que saber cuáles son, como decía Sibony, las locuras actuales. Entonces estar al tanto actualmente de cuáles son las nuevas clínicas, que de por sí se multiplican y hay clínicas de todo ahora, de adicción, de anorexia, de bulimia, creyendo que eso es llevar al psicoanálisis al estado de la época. El psicoanálisis está en el estado de la época cuando no renuncia a ser un elemento de cierta resistencia a la época. Y en ese sentido, confundir la clínica psicoanalítica en su actualidad con que tiene que estar en ejercicio y en estado físico para atender las nuevas patologías, bueno, estamos confundiendo el malestar social con el malestar en la cultura. Y en ese sentido, ¿qué son las nuevas patologías? Recién estaba viendo los libros que tenían en la mesa, estaba viendo un libro de Volnovich, que se me ocurría a mí, antes de ver la tapa, si esas eran nuevas patologías. Volnovich habla de ir de putas, preguntándose por el cliente de las prostitutas. Yo creo que, quizá lo toque en el libro, leí el título nomás, ¿no? Quizá la pregunta sea, bueno, por el cliente de los travestis. Esa será la nueva pregunta de la clínica psicoanalítica, ver las nuevas dimensiones de la perversión, las nuevas dimensiones de las prótesis penianas con piel artificial. ¿Qué sería? Poder estar atento a las cosas que se mueven en el ámbito de la actualidad sexual. Yo creo que cuando uno lee la promoción de cursos de escuelas que están avisándole a la gente que no hacen psicoanálisis ortodoxo porque están atentos a las patologías de la época, yo creo que de alguna manera son promociones de mercado y claudicaciones en un punto. Me parece que el psicoanálisis tiene vigencia justamente por mantener esta especie de lugar de resistencia
en cuanto a cierta urgencia. O sea, recuerdo que en un panel en la época de este congreso que estaba Marta María, que aquí se la recuerda, justamente en ese congreso, la convocatoria era sobre la actualidad en relación con la angustia de la época. Y allí yo decía justamente esto, socialmente se le ha quitado lugar a la angustia, que es una especie de contacto y pregunta con el problema del tiempo. Sabemos que la angustia involucra la estructura de lo temporal como algo inherente, o sea, la posibilidad de interrogarse qué es lo que se nos está por venir encima. Tiene un rasgo temporal decisivo. Bueno, la angustia y el sujeto parecían lugares de interrogación. Esto se cambió por el ataque de pánico. Pareciera que el dominio de la reflexión sobre el cuerpo se ha desplazado a la compulsión del cuerpo, como si eso tuviera que llevar al análisis a atender eso, en lugar de conservar la pregunta por la angustia. En ese sentido, entiendo que a nivel clínico es sostener la posibilidad de no convertir al psicoanálisis en una técnica y conservar ciertos cruces originarios del psicoanálisis en una época. Estoy pensando en la década del 60, como para hablar un poco de la universidad también. Esos cruces originarios del psicoanálisis, recién también se hablaba de plataforma y documento, como los dos grupos que se escindieron de la APA. Bueno, acá hay gente joven, afortunadamente no deben tener la más puta idea de qué estoy hablando, pero que eran grupos que, marcados por la izquierda, marcados por el Partido Comunista, pusieron, y yo creo que con la impronta más interesante quizá de Pichon-Rivière, pusieron una especie de ruptura en cuanto a la cosmovisión que tenía la APA. Y se plantearon interrogantes que creo que hoy en este tipo de jornadas tienen aún vigencia, que son interrogantes acerca de qué tipo de intersección complicada, tortuosa se hace entre el psicoanálisis y la política. En ese sentido, esos grupos, de alguna manera, siguieron sufriendo el estigma de la APA, siguieron peleando con una herencia que tenía que ver con la formación, con el análisis didáctico, quizá con el Partido Comunista, y que de alguna manera fueron, como se decía hoy, una marca, pero entiendo que la marca fue más bien marginal y que tiene que ver, sin convertirlo justamente en un ídolo, porque me parece que en eso lo han convertido las escuelas, tiene que ver con el estilo de Massota. Digo el estilo de Massota, no la persona o la transmisión de Massota, porque clínicamente Massota no, creo que ni se puede decir que haya ejercido la práctica analítica, pero sí con algo que ha marcado como un emblema, en un sentido, habría que restarle un poco de emblema, ha marcado una manera de aproximarse al psicoanálisis absolutamente extraña, provocativa, pero fundamentalmente sin renunciar a de qué estaba hecho su discurso. Las preguntas de Massota, bueno, eso sí lo deben saber, tienen que ver con una lectura de Lacan que seguía impregnada de problemas con Sartre, con el marxismo, con la literatura argentina, y que de alguna manera cuando Massota presenta la propuesta de escuela frente a Lacan, recibe de rebote de Lacan una especie de indiferencia, con una pregunta que marcó al psicoanálisis lacaniano en relación con Argentina. Eso es indiscutible. Hoy Volnovich también lo traía con el episodio que era no en un teatro, sino en el Consejo Deliberante, cuando vino Jacques Alain Miller, y ahí efectivamente trasuntaba este clima de cierto desprecio, viniendo a enseñar el Estadio del Espejo, cuando ya aquí había libros publicados, artículos publicados, y esto era antes de la muerte de Lacan. Volnovich no se acordaba del año. Esto fue en el 79, el Consejo Deliberante, por supuesto, no se usaba para deliberar políticamente, y se usaba para este tipo de cosas.
En ese sentido, la actitud de Miller de alguna manera daba cuenta de esta especie de globalización preanunciada y de viuda de Lacan. Y eso yo creo que en un sentido ha seguido persistiendo, pero también ha seguido persistiendo de muchas maneras, y sin herederos autorizados por otra parte de Mazzotta, un estilo, quizá en Rosario más, esto así le damos un sabor local a la reunión, hay cierto anticuerpo a Leol, cierto anticuerpo al millerismo como reclutamiento. No hablo de ciertos desarrollos teóricos de millerianos que pueden ser interesantes. Entiendo que el psicoanálisis tiene una política de transmisión absolutamente diseminante cuando se lo sabe leer, y en ese sentido entiendo que puede haber partículas que transmitan a pesar de que sean textos de Leol. Pero en ese sentido, desde esa intervención de Américo, yo creo que quedó una marca en Rosario de resistencia y de anticuerpo a cualquier idea globalizada del psicoanálisis, y lo comparo concretamente con Buenos Aires, porque uno escucha a los amigos allí, y hay sobre la clínica una presión de escuela, una presión de institución que no la he notado exactamente, afortunadamente, en Rosario. O sea que aquel exabrupto, aquella intervención irónica de Américo, que fue contestada por Miller, pretendiendo ser, por supuesto, ganarle de piola, diciendo que el último tango se grabó en París, no sé qué pelotudez, pero en ese sentido quedó el anticuerpo, porque me acuerdo cuando vino un discípulo de Miller, Serge Coté, y años después, y preguntaba si estaba aquella persona que había interrogado a Miller. Yo creo que eso fue un efecto político, más allá de la anécdota, y que si hay algo de lo actual que quisiera marcar ya anticipadamente, antes del último trecho de lo que quiero decir, es poder en todo caso ganar esos efectos políticos de las anécdotas, desprenderlos de las anécdotas y de las personas. O sea, está bien, se nombró varias veces Américo, es una especie de homenaje, pero yo creo que si hay algo del orden de lo actual, va a implicar poder, sobre todo por la gente que ya se olvidó y que no conoció la anécdota, va a implicar poder desprender las biografías de las consecuencias y poder aspirar que estas consecuencias trabajen nuestro discurso, nuestra manera de entender el psicoanálisis, más allá de los próceres. Con respecto a la universidad, yo entiendo que aquella marca originaria que yo vinculaba con Mazzotta, quizás sea interesante que se generen lugares de recuperación. Recuperar eso para mí es volver a pensar las conexiones del intelectual, de los intelectuales, con el psicoanálisis. Probablemente esto que recién planteaba Lili es una de las ganancias de la práctica psicoanalítica en la actualidad. Si hay algún resorte teórico que uno podría pensar en cuanto a qué tiene que ver Lacan con esto, probablemente sea el resorte de haber pulverizado, discutido el problema del encuadre y de la técnica, y hacernos pensar que el psicoanálisis como formación puede hacerse pregunta en distintos planos. Se escucha un zumbido acá, que en distintos planos, intervenciones en el orden hasta de la pericia psicológica, y que eso no implica una claudicación de cierta formación analítica. Pero de hecho esta ganancia entiendo que viene muchas veces con una especie de efecto de contragolpe o de resta, en el sentido de que
también vemos una exagerada profesionalización. Somos todos profesionales y hay en ese sentido una cantidad de psicoanalistas apabullantes, lo cual no sería por sí algo complicado o pernicioso, pero sí el hecho de que eso nos haya llevado a un pensamiento más profesional, ¿no? De hecho, estamos todos afiliados al arte de curar y ahí creemos que nos confundimos con los oftalmólogos, con los médicos, con no sé quién más entra ahí, los veterinarios, que no creo que se pueda plantear eso más allá de lo peyorativo que pueda sonar, no creo que se pueda plantear como algo inherente a la posición que tiene el psicoanálisis en la cultura. Quiero decir esto, bueno, hace poco me llamaron para escribir un artículo que después me lo rechazaron por complejo, de una revista francesa, Tout Tango. La revista proponía el tema psicoanálisis y tango. Un tema que o se hace una soberana pelotudez, que es lo primero que yo le pregunté a la editora. Acá estamos repletos de lugares comunes, o sea, el hecho de que sea el país del tango y el hecho de que sea el país de los psicoanalistas, y más psicoanalistas per cápita que en todo el mundo, no daba ahí ningún tipo de cuestión que justifique ese cruce. De hecho, una de las primeras cosas que había que advertir, bueno, la pregunta se podía justificar porque allí le daba un lugar al psicoanálisis en donde era inherente a un orden de la cultura, obviamente. No era lo mismo cuántos nefrólogos hay en Buenos Aires que cuántos psicoanalistas hay en Buenos Aires, cuántos oftalmólogos hay en el país del tango que cuántos psicoanalistas hay en el país del tango. Yo creo que el resorte está en el mecanismo de apropiación que hace que no seamos, como decía Borges en sus escritos sobre la tradición, que no seamos demasiado supersticiosos con la tradición, que no seamos tan devotos. Y eso es lo que pudo hacer el tango con la música europea, eso es lo que pudo hacer el psicoanálisis, aún con el discurso francés al que estamos sometidos. Conseguir una especie de subversión. Yo creo que la universidad, de alguna manera, tendría que estar atento, es una institución que la veo en algunas instancias más porosa, más permeable que algunas escuelas psicoanalíticas, estar atentos a esa conexión en donde el psicoanálisis pudo producir un discurso no tan afrancesado, pudo producir ciertos anticuerpos y en ese sentido volver a conexiones no tan profesionales entre los intelectuales y el psicoanálisis. Acá estaba viendo la lista de temas que hay, son absolutamente heterogéneos, dispersos. Me preguntaba qué hacía el punto estética, lo bello y lo útil. El psicoanálisis creo que no cae en ninguna de las dos, ni lo bello ni lo útil. Y pensando en eso, que en tanto que hay algo en el orden de la estética que siempre me ha involucrado, quería cerrar con esta idea, reforzar exactamente una idea. El problema de la estética, si podríamos decir, actualmente con respecto al psicoanálisis, es interesante haber generado, yo creo que algunos discursos lo han hecho, una especie de lugar de exclusión entre la estética y el psicoanálisis. Es decir, despsicoanalizar la estética, quitarle poder al psicoanálisis hermenéutico sobre la estética y fundamentalmente plantear cierta reflexión sobre la pulsión. Yo digo, ¿qué tendrá que ver la estética o cómo puedo decir algo de estética en medio de esto? Y recién estaba pensando en este punto. Me parece que la estética nos da una buena lección acerca de que el problema del arte